Muy bien. Esta semana empezamos a ver un poco más la aplicación de lo que es la varianza y la desviación estándar, sobre todo la desviación estándar, cuando empezamos a ver datos acumulados o empezamos a ver la distribución de datos. ¿Se acuerdan que la primera semana que empezábamos a ver los datos veíamos que algunas distribuciones o de repente los datos se agrupaban de distinta manera dependiendo cómo quedaban los histogramas de dispersión? A veces algunos quedaban muy a la derecha, otros a la izquierda, algunos al centro, tenían forma de U, las distintas gráficas de dispersión. Y yo les había comentado que ese tipo de gráficas de dispersión era cuando teníamos datos continuos, es decir, medidas que se podían ir agrupando una tras otra y no datos discretos o unidades discretas. A medida que se va trabajando en estadística y probabilidad, vamos trabajando con muestras más grandes. Ahorita nada más hemos visto ejemplos con muestras de 5, 10, 20. Creo que les puse uno de 30 por ahí. Pero aún así siguen siendo datos muy pequeños o muestras muy pequeñas. Cuando ya tenemos muestras más grandes, los datos se empiezan a comportar de distintas maneras. La mayoría de los datos, o la teoría nos dice, o la realidad nos dice, que a partir de cierto número de muestras o de datos, los datos se empiezan a comportar en la mayoría de los casos de forma normal. Por eso ver la distribución normal es muy importante, que es lo que empezamos a ver hoy. Para poder entender la distribución y cómo se miden los datos, tenemos que ver primero lo que es el teorema de Chebyshev. ¿Qué nos dice el teorema de Chebyshev? Nos dice que dado un número k, que puede ser de 1 en adelante, un conjunto de mediciones, en un conjunto de mediciones, al menos, aquí es 1 menos k, 1 menos k de las mediciones, es decir, un porcentaje de las mediciones estarán dentro de k desviaciones estándar o de cierto número de desviaciones estándar. ¿Y se acuerdan la desviación estándar era cómo se distribuían los datos o cómo se alejaban los datos de la media en ese sentido? ¿Qué nos dice? ¿Para qué nos sirve Chebyshev? Nos dice que, dada una distribución de datos, la que sea, los datos se van a ir acumulando o se van a ir distribuyendo de distinta manera, dadas las desviaciones estándar que tiene esa muestra. ¿Y cómo se van distribuyendo? Bueno, a partir de la media. Aquí dice, el teorema de Chebyshev aplica a cualquier conjunto de mediciones, es decir, puede ser población o puede ser muestra, y se puede usar para describirla, es decir, para ver cómo se distribuyen o qué forma empieza a tener la gráfica. Por ejemplo, aquí podemos ver que este tipo de distribución que no es normal, sino que está más bien concentrada a la izquierda. Aquí tenemos la media. Y vemos que tiene una distribución de K, desviación estándar en este caso es población, pero digo, ocupa también la media. Y vemos cómo se van distribuyendo, es decir, K por número de desviaciones estándar de la población. ¿Pero qué significa esto? Es más fácil verlo así, en este ejemplo. Tenemos K como número de desviaciones estándar. Ojo esto. Como número de desviaciones estándar. La formulita esta del teorema de Chebyshev y un porcentaje que es más fácil. Cuando ustedes ven el teorema de Chebyshev, casi siempre lo presentan así como en fracciones, pero aquí les puse esto para que fuera más fácil entenderlo. Por ejemplo, nos dice que a cada uno, o sea, a una desviación estándar, al menos el 0% de los datos o ninguna medición estarán dentro de ese intervalo. Ese puede parecer contradictorio, pero ahorita se los explico. Para dos distribuciones estándar, o de dos desviaciones estándar, perdón, 3/4 de los datos quedan en esa distribución, o el 75%. Es decir, Chebyshev nos dice que, dada esta distribución,
Dada esta distribución, a dos desviaciones estándar, es decir, o dos de cada lado, el 75% de esta muestra va a estar contenida en este intervalo o en este sombreado, si lo quieren ver así. ¿Qué pasa con tres desviaciones? O K3. Bueno, nos dice que 8/9 partes o el 89% de los datos de la muestra van a estar en ese conjunto. Y ya para 5 es el 96% de los datos. Ahora bien, regresemos al 1. O sea, aquí me dice que al menos ninguna de las mediciones, aquí hay que tomar en cuenta el al menos, estará en ese intervalo. Pero ¿qué pasa si tomamos el 1.5? Que está el punto medio entre 1 y 2, entre estas dos muestras. Aquí nos dice que el 1.5 desviaciones estándar de cada lado, o más o menos, pues concentra el 56% de los datos. Es decir, que de 1 a 1.5 podemos concentrar el 56% de la muestra, o sea, más de la mitad de la muestra, más de la mitad de nuestros datos o de nuestros elementos que estamos analizando se encuentran entre 1 y 1.5 desviaciones estándar. Usualmente se trabaja de 1 a 3 para Chebyshev. ¿Por qué no lo hacemos más grande? Ustedes preguntaron, ¿por qué no? ¿Cuánto ¿en qué momento se alcanza el 100%? Dada la forma en la que está expresado esto, a medida que se va haciendo más grande K, este número se va haciendo cada vez más pequeñito, o sea que nunca llegamos al 100% en porcentaje. Porque si ustedes lo pueden sacar, si tienen ahí una calculadora a la mano, lo hacen después, si ustedes ponen aquí K100, aquí les va a dar un número desde 99.9999999999998 o algo así. O sea, a medida que se va acercando, se va haciendo más grande, esto se va haciendo más pequeño y ya nunca llega a 100. Porque, bueno, por las decimales y cosas así. Pero casi siempre se trabaja de 1 a 3 o en casos muy específicos que se los lleguen a pedir para cálculos de 1 a 5. Hasta aquí todo bien, todo el mundo ha entendido más o menos qué es lo que quiere decir Chebyshev. Por favor, todo el mundo. Ok, regresemos. Entonces, ¿qué nos dice Chebyshev? Que para poder ver cómo se comportan los datos, en ciertas muestras, podemos ver las desviaciones estándar. La ventaja que tiene Chebyshev sobre algunos otros métodos es que sirve para cualquier tipo de distribución. Es decir, como esta que está a la izquierda, a la derecha, la normal, en U, las que eran J, todas las que vimos la primera semana, sirve para todas esas, siempre viéndolo desde la media. Aquí tenemos otro ejemplo. Otra forma de verlo, por ejemplo, tengo una muestra de 25, y tengo el valor de la media que es 75, y de la varianza que son 100. ¿Cómo podemos usar el teorema de Chebyshev para describir las distribuciones? Bueno, tenemos los datos, una media de 75, una varianza que es de 100. Si se acuerdan, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, por eso acá la sacamos así. Si sacamos raíz a la varianza, ya tenemos la desviación estándar. Y bueno, ya teniendo esto, nos dice que las mediciones o los datos se centran alrededor del número 75, del valor 75. ¿Y qué nos dice Chebyshev? Que 3/4 partes o el 75% de los datos o de las mediciones estén en el intervalo a media más menos dos distribuciones estándar, desviaciones estándar, perdón.
que en este caso sería que están entre los datos 55 y 95, cualesquiera que fueran el rango. El 75% de los datos está entre este intervalo de datos 55 a 95. Y para 3, que es 89, 8 novenos o 8 novenas partes de las mediciones o el 96% de los datos, se encuentran en el intervalo que está más o menos 3 desviaciones estándar, que en este caso sería un rango entre 45 y 105, es decir, el 96% de la muestra, perdón, el 89% de la muestra está entre los datos 45 a 105 en una población o en una muestra que tiene una media de 75. Es decir, no necesariamente les puedo dar una tabla que tenga los datos y ustedes sacan todo, que seguramente va a pasar, pero también les puede presentarse algo así. Bueno, tengo una media de 75, tengo la varianza o la desviación estándar, ¿cómo se distribuyen los datos? Y bueno, ustedes ahí pueden empezar a sacar los intervalos o ver cómo se comportan las muestras. Hasta aquí, ¿alguna duda? A ver, ¿todo bien? A ver, pulgar para saber, puede avanzar. Sí, les digo, no está complicado, nada más es entender que Chebyshev nos dice cómo se van acumulando los datos a partir de la media de una muestra. Perfecto, continuemos.